Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. Hace unos días me invitaron a grabar una pequeña introducción a la teología para la Iglesia El Redentor, así que en esta ocasión solamente voy a dejarlos con este video. Espero que les ayude, sobre todo espero que los motive para adentrarse en este mundo o en este tema de lo que es la teología, ya que es muy necesario, es importante que para todos, más que nada para uno como líder, tener las bases o un conocimiento acerca de la teología. Espero que les ayude, como decía. Y esta es la página de la Iglesia El Redentor. Si usted gusta agregarlo, puedo buscarlo en Facebook. Hay algunos, tienen aquí algunos videos también de algunas actividades que pues han realizado en las diferentes iglesias con diferentes jóvenes. También exponiendo algún mensaje o una enseñanza o alguna conferencia que creo que les va a ser de mucha ayuda. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase, por así decirlo. Es solamente una introducción a la teología. Espero que esta pequeña enseñanza, este resumen, sea de ayuda para los que están estudiando o se preocupan, tienen ese deseo, esa necesidad de poder aprender más acerca de las cosas de Dios, acerca de la palabra de Dios. Para eso es importante la teología y es bueno, y este es el propósito también de este video, es para animarlos, para motivarlos y dejar alguna curiosidad tal vez para aquellos que no se interesen o no sepan o no estén familiarizados con algunos de estos temas o términos, poder animarlos a que se metan a este estudio que creo que nos ayuda y es de mucha importancia, y es lo que vamos a ver en estos minutos. Quiero empezar con esta, disculpe si no veo mucho a la cámara, tengo aquí algunas notas. ¿Qué es la teología? Creo que para empezar pues tenemos que saber qué es la teología. La teología en sí solamente es el estudio. Algunos no están muy de acuerdo también con la palabra estudio, porque dicen el estudio de Dios, porque dicen de que pues Dios no es algo o alguien que se puede estudiar. Entonces, y basado también en lo que la Biblia dice, la teología en sí es lo que podemos entender, lo que podemos comprender o lo que alcanzamos conocer a Dios, lo que Dios nos permite revelarnos a través de su palabra. Entonces la teología es tratar de comprender a Dios en sí, su personalidad, todo lo que hace, cómo actúa. Tiene que ver más con eso la teología. ¿Por qué es importante la teología? Es algo, como decía, en estos días, en estos tiempos, ¿por qué es importante la teología? Quiero que veamos, y vamos a empezar con un texto que en lo personal me gusta. En Proverbios capítulo 23, verso 7, solamente la primera frase, la primera línea dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, hablando pues del hombre. Lo que dice también el Salmos capítulo 53, verso 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Por qué es importante la teología? Porque como dice en Salmos capítulo 53, hay algunos que pues no creen en Dios y digamos que con ellos no hay ningún problema. Ellos tal vez no se interesan o no deberían interesarse en las cosas de Dios. Pero el problema viene cuando nosotros tenemos o cuando la gente tiene una idea acerca de Dios basado en eso, en sus ideas, basado en sus creencias tal vez o en tradiciones, basado solamente en sus pensamientos, en lo que él cree. Por eso es importante que nosotros tengamos una correcta idea de lo que es Dios, el concepto real, el concepto bíblico acerca de Dios.
porque si nosotros tenemos un mal concepto o un concepto erróneo acerca de Dios, pues lógicamente vamos a actuar en base a ese pensamiento. Vamos a actuar si nosotros creemos, por ejemplo, que Dios es amor o que Dios es un Padre que nos perdona todo, nos consiente todo, entonces vamos a actuar de esa manera. Pero si vamos a la Biblia, pues la Biblia nos habla y nos dice, nos muestra a un Dios que corrige, a un Dios que disciplina, a un Dios que castiga. Entonces, esa es la correcta interpretación o el concepto que la Biblia nos da acerca de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos la idea correcta acerca de Dios, para así en eso basarnos también en nuestra vida diaria. ¿Por qué es importante también la teología? Decían y dice alguien, y se escucha mucho también algunas cosas que he leído, de que la teología tiene que ver con todo en sí, o sea, no solamente dentro de la iglesia o para las cosas que hacemos dentro de la iglesia, sino que la teología tiene que ver con nuestra vida, con nuestro actuar diario. Dentro de algunas cosas también que hacemos, por ejemplo, como los músicos, los que cantan o los que se escriben canciones o alabanzas, cantos, hay muchas canciones que a veces uno escucha que no tienen nada que ver, al menos la letra, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Entonces es importante, por eso es importante la teología aún para escribir algún canto, o sea, todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con la teología, tiene que ver con nuestra idea acerca de Dios. ¿Cuál es la idea, cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Por eso es importante, por eso si hablamos, por ejemplo, de las predicaciones, de los mensajes, de las enseñanzas, de la interpretación acerca de la Biblia, todo eso tiene que ver con la teología, o algunas ramas de la teología. Por eso es importante que nosotros nos preocupemos y nos animemos a buscar más conocimiento. Dice la Biblia de que es pues un pasaje muy conocido y muy usado también, de que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos. De hecho, Jesús también dijo de que ustedes ignoran el poder de Dios porque no conocen las Escrituras. Por eso es bueno que nosotros conozcamos. Y para conocer, o sea, si nosotros queremos conocer también a Dios, no podemos conocerlo de una manera personalmente, más que a través de la Biblia. Si nosotros queremos tener una relación personal o íntima con Dios y conocerlo mejor, solamente puede ser a través de la Biblia, porque ese es el pensamiento de Dios, ese es lo que Dios de esa manera es como Él se revela a nosotros. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos o nos procuremos aprender un poco o tener algunas bases acerca de la teología. Si nosotros hablamos acerca del sufrimiento también, o sea, ¿qué es lo que la Biblia dice o qué es lo que Dios dice acerca del sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre? O si Dios quiere que la gente sufra. Cuando hablamos acerca de la teología de la prosperidad, son cosas que están fuera tal vez del enfoque en sí de lo que la Biblia dice. Por eso es importante que nosotros tengamos algunas bases acerca de lo que es la teología. Ahora, estaba mirando cómo se clasifican la teología, y una de las cosas que estaba mirando, por ejemplo, dice, algunos lo clasifican por el tiempo, y dice, está la teología patrística, la teología medieval, teología reformada y la teología contemporánea. Esto es a través divididos en los periodos en los que llevamos pues viviendo. La otra categoría dice que está por el punto de vista. Y en esta categoría entran, por ejemplo, la teología arminiana, pues que lo defiende o es interpretado o es expuesto por Arminio. La teología calvinista, pues por Juan Calvino. Está la teología católica, la teología de Barth o la teología de la liberación. Eso es por enfoques o por puntos de vista. De esta manera algunos como que clasifican estas teologías, pero una de las más conocidas o la clasificación que más se conoce o más se usa es esta, que es la teología histórica,
la teología bíblica y la teología sistemática, que es lo que vamos a ver, y está la teología apologética y la teología exegética. Esas son algunas de las clasificaciones que dan acerca de las teologías. Pero como decía, solamente como esto es solo una introducción, es bueno que nosotros conozcamos o tengamos en mente de que algunas de las ramas que trata la teología, lo que uno puede, cuáles son como las materias que uno puede encontrar dentro de lo que es la teología. Por ejemplo, y es algo principal, si la teología trata acerca de Dios, pues para conocer a Dios tenemos que conocer la Biblia, y una de las principales pues es lo que se llama la bibliología. La bibliología es esta rama de la teología que trata acerca de la historia en sí de la Biblia. Una de las cosas que a veces yo en lo personal a veces cuestiono mucho, o a veces como que me brinca, como dicen, es, por ejemplo, usando a los católicos o la Iglesia Católica, uno de los argumentos, y digo que a veces me brinca un poco porque uno no puede adueñarse, o uno no puede decirse dueño de la Biblia, o como que si fuera un producto o algo como una marca registrada. O sea, a veces si uno quisiera adueñarse, como adueñarse también de Dios. Entonces, por eso como que es algo que al menos a mí me causa, como no sé, algo. Dice en la Biblia, y mencionaba esto porque acerca por ejemplo, la iglesia Católica, ellos dicen, uno de los argumentos en cuanto a la Biblia es de que gracias a ellos nosotros tenemos la Biblia. Pero si nosotros nos metemos a estudiar esta rama de la bibliología, pues ahí podemos ver de que la Biblia en sí como libro, pues lógicamente no le pertenece a una persona. La Biblia no le pertenece a un grupo religioso o a una denominación. De hecho, si nosotros queremos dárselo, digamos, a alguien, sería al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque de hecho Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Si nosotros queremos dárselo o ponerle un dueño, por así decirlo, sería el pueblo de Israel, porque todo lo que tenemos acerca de la idea de Dios, la Biblia, todo lo que tenemos en cuanto a la salvación viene del pueblo de Israel, son ellos. Gracias, de hecho la Biblia fue dado a ellos, la Biblia se los dio a ellos con las costumbres de ellos, con las tradiciones de ellos, con el idioma de ellos, con el pensamiento de ellos, con la cultura de ellos. Nosotros, el pueblo gentil, como dice la Biblia, no tenemos nada que ver, no tenemos nada dentro de lo que es la historia de la Biblia. Nosotros no podemos adueñarnos de la Biblia porque, o sea, no fue escrita ni siquiera para nosotros, sino que fue escrita para el pueblo de Israel. Para ellos o a ellos fue dada la Biblia, los escritores, todo viene de ellos, todo, o sea, en sí. Por eso la palabra Biblia viene de biblos, que significa libros, y por eso el pueblo de Israel se le conoce como el pueblo del libro. ¿Por qué? Por eso mismo, o sea, por la Biblia. Entonces, si uno quiere atribuírselo a alguien, pues sería al pueblo de Israel. Y cuando hablamos sobre esta rama, pues lo que se estudia es eso primero, la Biblia, su historia, de dónde vino, su formación. ¿Por qué algunos libros no están dentro de la Biblia, que al menos los protestantes tenemos, a diferencia de la Iglesia Católica? ¿Cuáles eran los requisitos para que ciertos libros formaran parte? ¿Cuánto se terminó? ¿Cuánto se cerró el canon? ¿Quiénes fueron los autores? ¿Quiénes fueron los escritores? Los idiomas de la Biblia. Todo esto uno lo puede leer o lo puede estudiar dentro de lo que es la bibliología. Cuántos libros son, en cuántos tiempos se escribieron, todo lo que
está relacionado a la Biblia, pues lo encontramos en esta rama de la teología que es la bibliología. Por eso es bueno que nosotros conozcamos aún las traducciones o las diferentes versiones, todo eso, aún algunos ponen también, por ejemplo, lo que es la interpretación dentro de lo que es la bibliología. Ahí podemos encontrar también lo que es la revelación o la inspiración de la Biblia, quién inspiró. Entonces todo eso, su fidelidad, su veracidad, su autoridad, todo lo relacionado a la Biblia, pues lo encontramos en esta rama de la teología que es la bibliología. Lo otro que podemos encontrar, la otra rama es hablando acerca de Dios en sí, de Dios el Padre. Vamos a diferenciarlo de Dios el Padre. Podemos entender o podemos estudiar también como tal esta rama, pues ahí donde podemos ver a conocer a Dios, a sus atributos, sus nombres, cómo era conocido, su obra en cuanto a la creación, en cuanto a todo lo que conlleva también a Dios, pues, cómo Él también proveyó también la salvación o la redención, todo lo que conlleva a Dios, entra lo que entra la Trinidad también, todo lo que conlleva o lo relacionado a Dios el Padre, pues lo podemos estudiar solamente en esta rama, acerca de la doctrina de Dios el Padre. Y haciendo esta diferencia, porque hablando de Dios el Hijo, hablando de Jesús, pues está la cristología. La cristología pues habla sobre Cristo, habla sobre Jesús. Nosotros podemos entender la vida de Jesús, o podemos conocer la naturaleza, la doble naturaleza de Jesús, cómo Jesús puede ser Dios y a la misma vez hombre, o si era hombre solamente o era Dios. Todo eso lo podemos encontrar en esta rama de la teología que es la cristología. Por ejemplo, algunos dicen de que pues Jesús no es Dios, entonces, o algunos que niegan la Trinidad, algunos dicen de que Jesús es un ángel o Jesús es una creación. Entonces todo eso uno lo puede encontrar en lo que es la cristología, la obra de Jesús también, lo que Él hizo, su sacrificio, todo lo relacionado a Jesús. Uno lo puede encontrar o lo puede aprender, lo puede estudiar en esta rama que es la cristología. El Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, es otra de las ramas que uno puede encontrar dentro de la teología. Y en esto pues uno puede conocer o ver también al Espíritu en los diferentes periodos, o en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar, o cómo se manifiesta el Espíritu Santo, al igual que Jesús, cómo se manifiestan en el Antiguo Testamento y lógicamente pues en el Nuevo Testamento. Todo eso, la persona del Espíritu Santo, también la obra en Jesús, todo lo relacionado al Espíritu Santo, uno lo puede encontrar en lo que es la doctrina del Espíritu Santo. La antropología, algo que estaba leyendo, y la antropología pues es lo relacionado al hombre, al origen del hombre, a la naturaleza del hombre. Y algo que estaba leyendo era de que para poder tener una idea también, o una mejor idea acerca del hombre, tenemos que conocer a Dios, porque si Dios creó al hombre, pues Dios nos puede dar una mejor visión. Para poder nosotros, dice que ver de mejor forma a la humanidad en general, pues uno tiene que verlo con los ojos, por así decirlo, de Dios. ¿Cómo Dios ve al hombre? Creo que es la mejor manera. Si nosotros, por ejemplo, dice de que la visión de la humanidad está relacionada con la visión de Dios, al menos era lo que alcancé a entender, de que si nosotros, por ejemplo, decimos, o si alguien tiene una mala perspectiva de Dios, lógicamente, y si Dios creó al hombre, si Dios es malo, digamos, entonces el hombre o la humanidad es mala en sí. Por eso la antropología o el hombre está relacionado, o tiene que estar relacionado con una buena visión acerca de Dios. Entonces, porque si nosotros decimos de que
sabemos de que Dios es un Dios sabio, es un Dios de amor, es un Dios justo, pues esa va a ser la visión también que vamos a tener acerca del hombre. Esa va a ser la manera o la perspectiva que vamos a tener acerca de la humanidad en general. Por eso es bueno, y dice de que la antropología tiene que ir de la mano con la teología. La amarteología. La amarteología es la doctrina o es la ciencia o es una rama de la teología que estudia el pecado. Y pues dentro de lo que esto es importante, y aquí quiero leer lo que dice el libro de teología. Este es uno de los libros que estudiamos pues cuando empezamos a leer teología, Biblia y sistemática. Y algo interesante, porque o al menos algo que me llama la atención acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Muchas veces hablamos del pecado, pero no sabemos qué es el pecado. Y decía otro autor, otro escritor, una idea general de que el pecado no es solamente, claro, visto desde el punto de vista bíblico, el pecado no solamente una transgresión o una falta a la ley de Dios o a las leyes de Dios, sino que es una rebelión, es rebelarse en sí ante Dios. Y decía alguien también de que el pecado es una muestra de independencia del hombre de Dios. Es como uno independizarse de Dios, alejarse de Dios, separarse de Dios. Y ese es como un concepto acerca del pecado. Es una ruptura también. Uno dice de que el pecado es una ruptura cuando uno se separa, se rompe la relación. No hay una relación personal del hombre con Dios, del hombre con su creador. Pero eso es del punto de vista bíblico. Pero algunas corrientes, por ejemplo, lo que estaba leyendo, lógicamente, hablando del ateísmo, por ejemplo, si hablamos del pecado con una persona atea, para el ateo, digamos, pues no hay pecado, porque si el pecado es solamente una ofensa o transgredir o faltar a la ley de Dios, pero si no existe Dios, entonces no puede haber pecado. Entonces, para los ateos, digamos, no tienen esa idea de pecado, sino que simplemente tal vez faltas o errores o cosas así, pero no pecado como tal. Entonces hay otras corrientes como el determinismo, por ejemplo, el hedonismo, que tienen otras ideas acerca del pecado. La ciencia cristiana también creo que es algo que está tomando mucho auge también, lo que es la ciencia cristiana, y ellos dicen, por ejemplo, la ciencia cristiana niega la realidad del pecado. Para ellos dice que no hay pecado. Dice, el pecado, no es algo positivo, sino simplemente la ausencia de lo bueno. Para ellos, esa es la idea o ese concepto que tienen del pecado. Por ejemplo, la evolución. Dice, la teoría de la evolución considera el pecado como la herencia de animalidad del hombre primitivo. Por lo tanto, en vez de exhortar al pueblo en el sentido de descartar al viejo hombre o al viejo Adán, sus proponentes debieran aconsejar de descartar el viejo mono o el viejo tigre. Hablando acerca de la evolución y su concepción acerca del pecado. Por ejemplo, lo que dice también es el hedonismo. Para ellos el hedonismo es buscar el placer a toda costa, no importando, muchas veces sin importar si alguien más sufre, siempre y cuando yo sea feliz, si yo disfrute. Entonces ellos tienen otra idea acerca del pecado, pero es importante que nosotros tengamos en mente o en cuenta lo que la Biblia dice, y para eso uno puede meter lo que es la teología y ver en sí la naturaleza del pecado. Cuando hablamos o cuando la Biblia o esta rama, la amarteología, habla del pecado, pues ahí está toda la naturaleza del pecado, sus consecuencias, cómo uno puede vencer el pecado, cómo nos afecta, todo eso lo relacionado, pues lógicamente está en esta doctrina o en esta rama de la teología. La soterología, que es la doctrina de la salvación también, eso es otra rama de la teología que uno puede pues estudiarlo también y verlo más a fondo si uno se metiera en lo que es la teología.
qué es la salvación y qué abarca la salvación, el proceso, los pasos de la salvación, qué incluye la salvación, todo lo relacionado a la salvación uno lo puede encontrar pues en esta rama de la teología, que es la soterología. La eclesiología también es otra de las ramas, y la eclesiología pues es el estudio en sí de lo que es la iglesia. ¿Dónde empezó la iglesia? Y ahí uno puede ver también diferentes puntos. Por ejemplo, algunos dicen, uno de las más comunes, que dicen dónde empezó la iglesia o cómo empezó el cristianismo, dicen que fue después de los primeros 3 siglos por Constantino. Pero cuando vamos a la historia en sí de la iglesia, pues la historia bíblica de la iglesia, eso nos lleva a Hechos. Entonces, por eso es bueno que nosotros conozcamos lo que es la teología, y si uno se quiere enfocar, digamos, en esta rama que es la eclesiología, pues eso tiene que ver con todo esto, las doctrinas, la naturaleza de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, cómo se debe de organizar o cómo se organizaban en aquel tiempo, en los primeros años. Todo lo relacionado a la iglesia uno puede encontrarlo o puede conocer más a fondo en lo que es la eclesiología. Ya para ir terminando, está también la escatología. Una de las cosas, dicen, de que uno tiene, o lo bueno que uno tiene al tener a Dios, es de que, y creer en sí, en lo que la Biblia nos dice como la verdad, es de que podemos conocer de alguna manera el futuro. ¿Cuántos no quieren conocer el futuro? Mucha gente quisiera conocer el futuro, y a veces paga y hace lo que sea, o va con brujos, con adivinos, o personas que le digan qué le va a pasar, con quién se va a casar, cuándo, o si se va. O sea, uno quisiera conocer el futuro, y dicen de que, o sea, nosotros tenemos esa ventaja. Al menos nosotros en la Biblia tenemos la ventaja de que sabemos qué es lo que viene para el mundo. Y no solamente es el saberlo, sino que podemos prepararnos para enfrentar el futuro. Y cuando vamos al futuro, o al menos cuando hablamos de lo que es la escatología, se habla más en cuanto a Apocalipsis, las profecías, en la tribulación, o uno ve todo eso. En estos días se habla mucho, y una de las cosas que a veces me pongo yo a pensar es de que, como en estos días hay muchas personas de mucho conocimiento, hay muchas personas famosas, conocidas, que al menos yo he mirado que no tienen nada que ver con el cristianismo o con Dios, pero ellos hablan de un orden mundial, ellos hablan de conspiración, hablan de cómo grupos o personas o intereses se están reuniendo, o buscando un líder, o buscando una sola moneda, o buscando un solo gobierno, buscando un solo presidente. Cómo estas personas dentro de lo que es la política y diferentes áreas están buscando una unión, pero nosotros, cuando vamos a la Biblia, eso lo vemos en la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos dice, de que va a venir un hombre que va a gobernar, va a traer paz. No sé, o sea, tenemos nosotros esa ventaja. Pero pero no solamente nos habla ahí, o sea, no solamente nos quedamos con ese panorama de terror o de sufrimiento en lo que es la gran tribulación, sino que lo que es la escatología también nos habla acerca de la vida futura, habla acerca del milenio, acerca de la segunda venida de Jesús, habla de la resurrección, del trono, habla de las recompensas, habla del juicio final, y habla de una vida eterna futura, donde dice de que no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá nada de lo que hoy vemos o sufrimos o padecemos. Entonces tenemos esa ventaja de que nosotros podemos conocer de antemano. Si nosotros nos ponemos a leer lo que es Apocalipsis y entender más que nada lo que ahí nos dice, tenemos más esperanza. En lugar de asustarnos, nos da esperanza para poder recibir el futuro, para poder esperar
el futuro y aún para poder anhelar también la venida de Jesús. Es importante que nosotros conozcamos lo que la Biblia tiene para nosotros. Es importante y les animo a, si usted lo está haciendo o si le interesa o si estaba pensando o no tenía idea de lo que es la teología o qué es lo que se estudia ahí o qué es lo que uno puede encontrar, pues esto solamente es un resumen, es una introducción a lo que es la teología. Espero que con esto se haya animado, lo haya motivado a que pues se meta más a fondo en lo que es la teología. Muchas gracias por acompañarme en estos minutos y nos vemos hasta después.